estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, queridos y amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro TCD del día viernes 15 del mes de diciembre. Es un gusto, un placer poder continuar con cada uno de ustedes en nuestros tiempos devocionales. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama palabras humildes y correctas. Y nuestro estudio de esta mañana data justamente en el libro de Proverbios, el capítulo 25 al versículo 13. La palabra de Dios dice de esta manera: estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey, y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te eches y pases vergüenza en público, tan solo por haber visto algo. No vayas corriendo a los tribunales, pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. Qué precioso Proverbios realmente, que ha sido prácticamente reunido por todos los consejeros del rey de Judá. Realmente un rey muy reconocido en la historia bíblica, ya que él es reconocido como uno de los pocos reyes que realmente honraron a Dios. Ezequías es conocido como el rey que restauró el templo, destruyó los centros de idolatría y se ganó el respeto de las naciones vecinas, al punto que muchas de ellas llegaron regalos a Dios debido a Ezequías. Así que no es de sorprendernos que mandara a copiar y leyera estos proverbios, ya que en todo momento emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley de los mandamientos. Él buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Algunos de los más grandes eruditos reconocen a Salomón y Ezequías como los más grandes reyes y de gran sabiduría de su tiempo. Algo que mucho me gusta acerca de estos pasajes es que deja claramente que el uso de nuestras palabras están íntimamente relacionados a la condición de un corazón que busca a Dios. Las palabras del rey, especialmente Ezequías, realmente tuvieron una manera muy influente al punto que las demás naciones no pudieron realmente detenerse para reconocer la grandeza realmente del Dios que otorgaba esta sabiduría. Ahora, la pregunta que hoy nos hacemos nosotros en medio de todos estos pasajes, que son 13 versículos, que nos revelan acerca de cosas que debemos y no debemos de hacer. Lo primero que me gustaría hoy aprender acerca del tema que nos toca en esta mañana es cómo nosotros podemos hablar de manera correcta y oportuna, ya que la sabiduría del rey consistía justamente en dar la palabra en el momento oportuno y la palabra correcta.
Ahora, la mejor manera como usted y yo podemos desglosar estos versículos bíblicos y sacarle el mejor provecho para aplicación de nuestra vida personal es entendiendo en qué consiste la sabiduría del rey, tanto en el caso del rey Salomón como también del rey Ezequías. Y lo primero que nos muestra la Escritura acerca de en qué consistía la sabiduría del rey, el cual lo llevaba a hablar de manera correcta y oportuna, es que el rey buscaba siempre descubrir los misterios de Dios por medio del estudio serio de la palabra de Dios. Cuando realmente encontramos en los versículos que dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿En qué radicaba realmente la sabiduría del rey? Era en el inquirir diligentemente en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos habla este versículo? Este versículo nos habla que nuestra búsqueda de los misterios de Dios en el mundo espiritual, pero quizás aún más de los misterios de Dios en el mundo material, debería de ser realmente algo que nosotros deberíamos de darle nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor dedicación. Con esto nos exhorta que usted y yo no debemos de ser arrogantes al pensar que todo lo podemos resolver, entendiendo que hay cosas y situaciones particulares que solamente le competen a Dios, a su soberanía como también a su sabiduría. Hay cosas que le pertenecen a Dios, pero que jamás debería de quitarnos a nosotros el deseo de esforzarnos, de buscar a Dios y el entendimiento de sus propósitos para nuestra vida. El segundo punto en el cual usted y yo podemos hablar de manera correcta y oportuna consiste en entender la sabiduría del rey, tomando la mejor decisión de apartarse de toda mala influencia o compañía. Dice la palabra de Dios de esta manera: quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. Una de las mejores maneras como usted y yo podemos realmente aprender a hablar de manera correcta y oportuna es realmente examinando el tipo de relaciones interpersonal o las compañías que tenemos, sabiendo que ellas siempre ejercitan influencia no solamente en nuestra manera de pensar, sino en nuestra forma de hablar. Recuerde que ninguna nación puede tener un rey con bendición pública hasta que los impíos, todos los malos consejeros, los ministros perversos interesados y aduladores sean desterrados de la corte y el gabinete en el cual se encontraba el rey. Recuerde, no hay mejor manera de cómo aprender a hablar de manera correcta y oportuna que realmente uniéndonos, relacionándonos y acompañándonos de personas que realmente contribuyan en nuestro desarrollo y crecimiento en nuestra vida de fe. Tercer punto. El tercer punto radica realmente para que usted y yo hablemos de manera correcta y de manera oportuna, es evitando todo el tiempo la autoexaltación personal ante Dios y los demás. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así: no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Amados hermanos, el pasaje de la Biblia en Santiago 4:10 dice claramente que mejor es humillarnos ante los ojos del Señor antes de que Él nos humille a nosotros por causa de nuestra exaltación. También debemos de humillarnos ante los demás. Recuerde que el amar, ser preeminente o ser el primero es la perdición de la piedad en la iglesia. Amados hermanos, el camino hacia arriba es bajando el escalón de la autoexaltación y de la exhibición. Esta lección el mismo Señor Jesucristo nos lo dio en Lucas capítulo 14 y 11, que la palabra de Dios dice así: porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Tenga bastante cuidado, porque una de las cosas que realmente nos hacen perder el control de nuestras palabras y hablar de manera incorrecta e inoportuna es el intentar realmente exhibirnos o intentar impresionar a los demás con nuestro léxico o con nuestras buenas palabras. Hermano, nunca olvide, mejor es el que se humilla que él se enaltece. Si ante un príncipe terrenal los hombres deberían de comportarse de manera modesta y humilde, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tener una actitud y un comportamiento adecuado ante el Rey del Cielo? Y si entre los invitados en una fiesta, ¿cuánto más entre los santos y en los ángeles en la asamblea celestial deberíamos de tener una buena compostura? Cuarto punto importante, para que usted y yo aprendamos a hablar de manera correcta y oportuna, es evitando las discusiones y los pleitos con los demás. Muchas de las palabras inoportunas, ofensivas e incorrectas que salen en nuestra boca han sido influenciados por el rigor o el calor de las discusiones agrias dentro de nuestras diversas relaciones interpersonales. Es importante saber lo que la palabra de Dios nos llama y es tener bastante cuidado realmente de caer en las discusiones y en los pleitos con los demás. Hay una fuerte exhortación de la cual el mismo proverbista nos dice de esta forma: no vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Me gusta mucho el cuarto punto importante de cómo usted puede entender la sabiduría del rey al entender que su sabiduría para hablar de manera correcta y oportuna radicaba en el evitar las discusiones o los pleitos con los demás. Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 25 dijo esto: si alguien te acusa de haber hecho algo malo, arregle el problema con esa persona antes que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Si usted nota, constantemente está llamando nuestro Señor Jesucristo a evitar entrar en discusiones y en pleitos con los demás. Que es importante evitar llegar hasta los tribunales o ante las vías judiciales, intentar solucionar los problemas de manera personal y particular. Algunas veces el tribunal yo sé que es necesario, la justicia inclusive requiere, demanda su intervención, pero nunca debemos de ir apresuradamente hacia la corte o al buscar una solución judicial cuando podemos buscar una solución personal. Si es posible, es mejor resolver una disputa de otra manera antes de caer en las cortes judiciales. El sabio consejo de Salomón es resolver todas estas cosas fuera de la corte. Esta es la misma enseñanza que va a encontrar también en el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios. Quinto punto importante de cómo usted y yo podemos hablar de manera correcta y oportuna, y es usando nuestras palabras para poder sanar, fortalecer, para guiar y rescatar. Aquí es algo muy importante y es examinar y realmente, hermano, pensar de manera prudente que si mis palabras están llevando justamente este dinamismo sanador, fortalecedor, de guianza y de rescate. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Proverbio 25. El consejero oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otra joya de oro. Amados hermanos, las palabras correctas en el momento correcto son como preciosas manzanas hechas de oro. Isaías, el capítulo 50, el versículo 4, versión Reina Valera, dijo así:
Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amados hermanos, palabras que tienen poder de sanar, palabras que fortalecen, palabras que guían y que rescatan realmente al cansado, al afligido. Amados hermanos, recuerde qué importante es usar nuestras palabras para sazonar las vidas realmente con bendición y también sabor divino. Y por último, sexto punto, de cómo usted puede hablar de manera correcta y oportuna, y es siendo un fiel mensajero y vigorizante del mensaje de Dios a los demás. No hay nada más confortante en la vida de un mensajero que alcanzar la buena noticia del Evangelio de manera fiel a los demás, confortándose y consolándose de esta manera al estar sabiendo que está haciendo bien su tarea para el Señor, sabiendo que su mensaje está trayendo alivio y fortaleza para el alma afligida por el pecado y la necedad. Amados y apreciados hermanos, muchos de los más grandes problemas que tenemos en la vida es realmente por tener una lengua ligera. Santiago habló mucho acerca de cómo la lengua puede ser un instrumento de bendición, de fortaleza, como también de dolor y de grandes tragedias. Amados hermanos, nunca olviden que las palabras humildes y correctas salen de nuestra boca cuando entendemos en qué radica la sabiduría de todo hijo de Dios, que es descrito en la Escritura como un rey y sacerdote del Señor. Así que no olvide, busque la sabiduría espiritual de conocer la voluntad de Dios para su vida. Apártese de toda mala influencia y compañía. Evite toda exaltación personal ante Dios y los demás. Evite toda discusión y pleito con los demás e intente vivir en armonía. Use sus palabras para poder sanar, fortalecer, para guiar y rescatar en lugar de herir o lastimar. Sea un fiel mensajero y vigorizante del mensaje de Dios, del Evangelio a los demás. Quiero animarle en esta mañana a que usted pueda considerar estos 6 puntos que van a ser de mucha bendición para su vida y también para sus oyentes. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo. Te pido que bendiga, Señor, cada corazón, que podamos comprender que realmente el poder, el bien hablar de nuestra boca está íntimamente relacionado a un corazón que busca a Dios, así como Ezequías, que buscó a Dios y encontró en él la sabiduría para guiar y gobernar de manera sabia y prudente. Gracias en esta mañana por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que el Señor edifique tu vida y que la palabra de Dios sea tu sostén, tu fortaleza y también tu sostenimiento durante todo este tiempo de peregrinaje de esta vida. Que Dios te bendiga, que tengas una preciosa mañana. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. Hasta luego. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma.